Ahora, el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado, con media sanción, la suspensión de las PASO. En la provincia de Santa Fe este viernes se inscribieron las listas para las elecciones del 13 de abril, donde habrá PASO en Santa Fe. Pero Puyaro dijo que, bueno, habría que estudiar. ¿Por qué no eliminar las PASO, pero recién para el 2027, obviamente? Bien, acá el 13 de abril vamos a elegir candidatos locales, concejales, intendentes, se van a renovar los consejos municipales por mitades, pero también se elegirán 19 intendentes, comisiones comunales y por primera vez una lista de 69 candidatos a convencionales reformadores. Y bueno, uno pudo advertir en el armado de las listas que de alguna manera la línea bisectriz la marca el discurso de Milei. Y quisimos saber por qué y si esto era verdaderamente así. En el programa de radio llamamos a Roque Cantoya, que es titular de la consultora Doxa Data. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo te va? Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, ¿rehacer los discursos de Milei para acá? Bueno, claramente Milei fue un punto de inflexión importante en la política argentina. Si alguno me escuchó el año pasado, inclusive con vos Darío hemos conversado, yo vengo sosteniendo que la elección de 2023, la presidencial, es una elección que se denomina técnicamente como de punto de inflexión. Y si uno repasa la historia democrática en los últimos 40 años, este concepto de punto de inflexión se ubicó en el 89, en el 2003 y 20 años después en 2023. Es decir, las elecciones que estuvieron entre esos puntos de inflexión fueron muy parecidas entre sí, con muchas diferencias con lo que vino después. Punto de inflexión es porque aparecen actores que son disruptivos, punto de inflexión es porque aparecen nuevas coaliciones electorales, probablemente en la elección nacional tengamos coaliciones distintas este año cuando votemos diputados nacionales en octubre, y también porque cambian muchas formas de comunicar y los discursos. Entonces claramente hay cierta mileización de la discusión política, de los tonos, de las formas. Yo no coincido tanto por ahí respecto de la selección de los candidatos, porque esta idea de buscar outsiders, de buscar periodistas o deportistas, ya tiene más de 30 años en Santa Fe y en todo el país. Lo inventó Menem. Exactamente, por lo tanto no es algo tan novedoso. Sí es una apuesta, por supuesto, que busca alejar o acercar la discusión política a la ciudadanía con otras herramientas y que, como bien marcabas, cada vez está más presente en partidos políticos nuevos como el de Milei o partidos políticos tradicionales. Y terminamos este primer bloque con el amigo Roque Cantoya, titular de la consultora Doxa Data. El tema, discursos políticos en época de Milei. Hoy es redituable electoralmente hablar de control del gasto, de superávit fiscal, de apoyo a determinadas iniciativas privadas. Entonces, claramente, ese humor social que se vino transformando en nuestro país y que tuvo su punto máximo en noviembre del 2023 y que ha sido legitimado en este primer año de gestión de Javier Milei, ha derramado hacia las gestiones subnacionales, tanto la provincial como la local, respecto de cuáles son los temas o cómo abordar cada uno de los temas para sintonizar con la demanda ciudadana. Ahora bien, en muchos casos la ciudadanía no termina votando únicamente premiando o castigando determinada gestión, aunque eso es lo predominante, sino que muchas veces se premia la capacidad que tiene un líder político para expresar mi punto de vista, o para devolverme en política pública mi propio sesgo ideológico, mis gustos, mis preferencias. Y por ahí, claramente el gobierno de Milei también es disruptivo en la forma no solamente de comunicar, sino de tener una agenda distinta, diferente, con un sesgo ideológico muy marcado, que desde mi punto de vista busca consolidar un núcleo duro, pero paulatinamente puede empezar a dejar afuera a ese votante volátil, a ese votante más inestable, que fue el que le dio triunfo en el balotaje hace un año y medio. Los discursos políticos en épocas de Javier Milei. La sensación social ante estas elecciones. Hablamos con Roque Cantoya, titular de la consultora Doxa Data.
Roque, en la elección de convencionales reformadores, el hecho de que Puyaro encabece la lista, ¿plebiscitará su gestión? Mira, yo creo, Darío, que la gestión y la elección, en este caso en particular, van a ir por carriles que no necesariamente se van a tocar. ¿Qué quiero decir con esto? El gobernador tiene una gestión que tiene un alto nivel de aprobación en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y todavía un poco más elevado, de acuerdo a nuestros estudios, en el interior, por ser genérico, de la provincia de Santa Fe. Algunos puntos más inclusive que lo que mide el presidente Milei y su gestión en nuestra provincia, pero claramente hay un porcentaje de electorado, de acuerdo a los estudios nuestros, entre un 40 y un 45%, que aprueba ambas gestiones. Es decir, del 100% del electorado santafesino, un 45% aprueba tanto la gestión provincial del gobernador como la gestión nacional del presidente Javier Milei. Y si bien la identidad libertaria, la identificación más política que ideológica con la Libertad Avanza hoy es la predominante en la provincia, casi un quinto de los santafesinos se identifican con la identidad partidaria de la Libertad Avanza. El hecho de que sea el gobernador quien encabece la lista, quien esté presente en la boleta única, le imprime a ese sello, a esa propuesta, una potencia en particular. Cuando consultamos a la ciudadanía, Darío, José, respecto al nivel de conocimiento que tienen por la reforma constitucional, todavía es muy baja. La gente va a empezar a involucrarse, como también ustedes decían, recién un par de semanas antes. Va a haber que explicarle qué es lo que se vota, va a haber que explicarle por qué la trascendencia de la elección, y claramente el gobernador sí ahí va a tener algunos resultados concretos en términos de gestión, algunas líneas estratégicas que ha logrado desarrollar durante este año y medio, que la ciudadanía en general percibe de manera positiva. Lo venimos escuchando, está interesante, ¿no? Dígame si no le gusta. Roque Cantoya es consultor, analista, encuestador, y queríamos hablar de cómo se está armando el esquema político en la República Argentina, político electoral, en época de Javier Milei, donde a pesar de que muchos lo denostan, no están de acuerdo para nada con sus modos, con sus formas, con su discurso, les marca la agenda. Cantoya. ¿Cómo tercia Amalia Granata en todo esto con un discurso parecido al de la Libertad Avanza, pero a su vez ella se quiere diferenciar? Amalia, además de competir contra Milei, también tiene que competir contra la Libertad Avanza. Yo creo que tiene un piso electoral bastante consolidado en la provincia, que le va a permitir hacer una elección digna, una elección decente, como para ingresar a algunos convencionales constitucionales. Por supuesto que tiene un desafío en términos de narrativa y de discurso electoral mucho más marcado que lo que tuvo en 2019, cuando era su primera competencia electoral, o en la misma 2023. Y por eso es que justamente la posibilidad de ampliar su estructura partidaria, su estructura electoral hacia partidos como la coalición cívica, que han sacado 30-35 mil votos, si mal no recuerdo, en las primarias a diputados de julio del 2023, les permitiría quizá sostener un caudal electoral y volverse bastante competitiva. La realidad es que cuando uno analiza el total del electorado, entre los que aprueban la gestión nacional y se identifican con el universo libertario, mayoritariamente el voto, al menos antes de la campaña, va a la escudería oficial de la Libertad Avanza y no tanto a más. Bueno, seguimos con Roque Cantoya, consultor. Él tiene una consultora que se llama Doxadata. Los discursos políticos en época de Milei, la percepción de la gente, la sociedad, cómo se reacomoda el tablero político argentina con la Libertad Avanza en el mismo. Esto nos hace acordar ya por el 2007, cuando apareció el PRO. Antes era peronismo, radicalismo, se coló Macri con el PRO. Bueno, ahora se cuela Milei con la Libertad Avanza y como un Pac-Man va por el PRO, ¿no? Cantoya. Bueno, hay un análisis particular de un politólogo argentino que dice: las chances reales que tiene un partido que acaba de perder una elección dependen con el éxito o el fracaso de la nueva gestión, aquellas que les ganó en las elecciones, y si conservan o no conservan una determinada marca identitaria.
Si uno lo analiza tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las dos gestiones, tanto la del presidente como la del gobernador Puyaro, tienen un diferencial de aprobación de gestión mucho más alto que el que tuvo tanto Alberto Fernández a nivel nacional como Perotti en la provincia, y también han visto deteriorada la marca, es decir, la identificación lineal o los conceptos que la ciudadanía tradicionalmente vinculaba con el peronismo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, han perdido potencia. Y eso se debe a un fenómeno, no solo argentino, que es la desregulación del mercado electoral. ¿Qué quiere decir esto de manera muy sencilla? Había segmentos que tradicionalmente votaban por un partido político, el famoso voto cultural, el voto inercial, y hoy con facilidad cambian de acuerdo a cómo es la oferta electoral. Porque las nuevas generaciones, recordemos también que casi el 40% del electorado en Santa Fe tiene menos de 30 años, entonces las nuevas generaciones tienen otros incentivos para votar, las dicotomías tradicionales no operan con la misma eficiencia en el votante joven que en el votante más adulto, y lógicamente eso hace que el voto identitario, el famoso piso electoral de cada partido político, sobre todo el peronismo, pero también de otras fuerzas políticas, haya menguado. El peronismo, lo que aparece a nivel nacional y a nivel provincial, es que todavía no decodifica cómo construir un mensaje alternativo que no recuerda un pasado que ya la ciudadanía quiere dejar atrás, sino que logre imprimir expectativas positivas respecto del futuro. Ese laberinto parece que todavía no haberlo encontrado. Para terminar, con Roque Cantoya, consultor titular de Doxa Data, hablamos en el programa de radio que yo conducía sobre las campañas políticas en épocas de Milei. Milei no dejó lugar a los términos medios, a los grises, es blanco o negro, digamos, son extremos, ¿no? Bueno, claro. Entonces yo lo veo, por ejemplo, a Carlitos del Frade tratando de fidelizar sus votos de la izquierda, porque sabe que lo va a tener que compartir con Cribaro, y después Amalia Granata va a ver si está más a la derecha de Nicolás Mayoraz, ¿no? ¿Y en el medio qué hay? Bueno, a ver, lo que se denomina polarización, tanto afectiva como ideológica, es un método y una forma de construcción de poder que excede a Milei, pero que el presidente utiliza, y lo utiliza de manera muy reiterada. Los seres humanos naturalmente interpretamos fácilmente mensajes binarios. La gente versus la casta, libertad versus comunismo, libertad versus encierro, el pueblo o la oligarquía en el ideario justicialista tradicional. Yo creo que mucho de la efectividad de la polarización depende también respecto de la categoría en la que se pone en juego en una determinada elección. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el presidente Milei, si tuviera que ir a un eventual balotaje nuevamente contra un candidato X, probablemente se termine imponiendo. Pero en una elección donde la oferta electoral es más amplia, como son las elecciones legislativas, la polarización no es tan efectiva y permite cierta fragmentación. Es decir, en el voto legislativo, en las intermedias, y puede pasar esto también en Santa Fe, en las convencionales, al haber una oferta electoral más amplia, más diversificada, hay también cierto voto por gusto en lugar de votar en contra de. Porque el polarizar implica que una porción de la ciudadanía vote en contra de el que está más alejado. Eso es eficiente cuando uno vota a presidente, cuando uno vota a gobernador, como fue hace un año y medio, donde había únicamente dos candidatos competitivos, Puyaro y Lewandowski, pero deja más grietas cuando la elección es legislativa. Por lo tanto, yo creo que en un año de elecciones intermedias, elecciones legislativas, hay más espacio electoral, hay más espacio político para la construcción de alternativas que vayan o por la centro izquierda o por la centro derecha o mismo por el centro. Veremos luego, de acuerdo a su rendimiento electoral, de acuerdo a su desempeño en cada una de las elecciones, cómo puede eso mantenerse para 2027.